Que el Señor lo bendiga. Le saluda el hermano Esgin Calderón Valverde. En esta oportunidad, bienvenido a Estudio Bíblico. Vamos a estudiar el capítulo 19 del Evangelio según Mateo. Hoy comenzamos este capítulo en el versículo 1. Les recuerdo que en la parte superior tenemos el original griego y en las partes inferiores las versiones católica y evangélica. En el centro el aporte de su servidor y comenzamos en este primer programa del capítulo 19. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de Galilea, lo vemos aquí encerrado en un semicírculo, Galilea en la parte norte del mapa, se fue de Galilea y vino a las regiones de Judea, en la parte sur. Dice, al otro lado del Jordán. Se refiere a Perea. Este territorio, al oriente del río Jordán, nos dice la Reina Valera 95, corresponde a Perea, aunque antes se consideraba parte de Judea. Entonces tenemos que Jesús viene aquí, seguramente a la región de Perea. Y proseguimos con el versículo 2. Y lo siguieron muchas multitudes, y los curó allí. Jesús era una persona que dedicaba una gran parte de su ministerio a las curaciones y milagros. Era parte, digámoslo así, esencial del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13, le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole si está permitido al hombre despedir a su mujer por todo motivo. Y comenzamos aquí el análisis del divorcio desde la perspectiva cristiana. Está permitido al hombre despedir, es decir, está permitido al hombre divorciarse de su mujer. Despedir porque el judío despedía a la mujer, como lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, le está permitido al hombre despedir a su mujer, le dicen los fariseos, a Jesucristo. Nuestro Señor va a decir, mas él respondiendo, dice la palabra, dijo, ¿no leíste que el Creador al principio varón y hembra los hizo? Así está en Génesis 1:27. Dios hizo al principio al ser humano varón y hembra, los hizo, dice. Y en el versículo 5, de Mateo dice, y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne, sarca mía, una sola carne. Eis, una mía sola, sarca carne. Génesis 2:24, Jesús explica claramente que cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, ya no son dos, sino uno. Esa es la mentalidad del judío, al menos en el tiempo de Jesucristo. La mentalidad es que ya no son uno solo, ya no son dos, sino uno solo. Cuando se casan son uno solo, una sola carne. Y esto es muy interesante, porque el hombre solo o la mujer sola no es todavía integral, no es todavía, digámoslo así, un ser completo. Para ser completo tiene que estar formado hombre y mujer. De hecho, los dos tienen diferencias cerebrales, tienen diferencias biológicas, es decir, hay muchas diferencias de uno y de otro. Se complementan formando un ser, que es lo que el Creador quiere del ser humano, una sola carne. Entonces, Jesús va a, digamos, detrás de esto, lo que va a aclarar es que nosotros cuando nos unimos a la mujer formamos una sola carne, no dos, sino una sola carne. De ahí Pablo posteriormente se va a tomar con argumentos para la salvación. Porque si se salva la mitad, si son un matrimonio, no se va a salvar la mitad y la otra no. Como el cuerpo, que es uno solo, mi mano, mis pies, etc. Versículo 6, por eso ya no son dos, sino una sola carne, enfatiza Jesús. Pues lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Es decir, la pareja queda unida por el vínculo matrimonial, si queremos decirlo. Al estar unidos, forman una sola cosa que Dios unió. El hombre no está
facultado para separar esa unión. Esa es la visión de nuestro Señor Jesucristo, la visión de Dios también. En el versículo 7 le dijeron, ¿por qué pues Moisés ordenó darle rollo o libro o acta de divorcio y despedirla? De hecho, aparece la palabra biblion, que es libro o rollo, rollo de divorcio y despedida. Se hacía una acta, un rollo, digámoslo así, donde se constaba el que despedía a la mujer. Entonces ellos le preguntan, bueno, si es así, ¿por qué la Biblia dice que sí hay permiso para divorciarse? El Antiguo Testamento, es decir, ¿cómo tú vienes a contradecir el Antiguo Testamento? ¿Cómo tú vienes a contradecir la ley? ¿Cómo tú vienes a contradecir a Moisés? Le dice Jesús. Y Jesús va a decir algo que es, digámoslo así, revolucionario para nosotros. Bueno, vamos a leer lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24:1-4. Vean lo que decía Moisés y lo que Jesús va a modificar de la ley. Jesús viene a modificar partes de la ley. Dice, cuando alguien toma a una mujer, decía Moisés, se casa con ella, si no le agrada, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, es decir, inmoral, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Es decir, el divorcio, digamos, el despedir a la mujer implicaba poder volver a casarse. Entonces, si a alguien se le despedía o se divorciaba, había un derecho a casarse de nuevo. Aquí lo dice, ¿eh? Dice, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio, se la entrega en su mano y la despide de su casa. Si muere el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar como mujer después que fue envilecida. Ese es lo que nos dice Moisés. No sé si captaron para no enfatizar mucho en ese aspecto, pero lo repito. Esta situación que se ve aquí es muy diferente a la situación que pone Pablo en la de Corintios. En la de Corintios, Pablo nos habla de separarse por conveniencia. Ahí no permiten que se case ninguno de los dos. En el caso del divorcio, viene el divorcio y sí se pueden volver a casar de nuevo. Y si no, léalo de nuevo. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Y así se vivió en los primeros siglos. Así se vivió en los primeros siglos. Históricamente, solamente lo invito para que lea a Eusebio Cesarea en el siglo IV. Hasta ese tiempo, así se interpretaba. 8. Les dijo que Moisés, dice Jesús, Moisés por la dureza de vuestro corazón os permitió despedir, oiga, despedir. El despedir, la palabra utilizada es apoluzai. Despedir a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. Es decir, Moisés permite el divorcio, el despedir, el apoluzai, para que usted me entienda, porque es muy diferente el verbo que se utiliza en Corintios. Despedir o divorciar a vuestras mujeres, más al principio no fue así. Dios está rotundamente en contra del divorcio. El apoluzai es el verdadero divorcio, como se conoce actualmente. Más os digo que quien despide a Polusi, quien despide a su mujer, y luego dice, no sobre fornicación, y se casa con otra adultera. Cualquier persona que se divorcie, como actualmente está de fama que los actores de cine, grandes personalidades se divorcian por cualquier motivo, porque no me gustas, porque no tenemos química. Esos no son razones para divorciarse. Es decir, esos son argumentos muy pobres. La única causa por la que la Biblia permite el divorcio es sobre fornicación. Aquí aparece epiporneía, sobre fornicación. Dice, es la única causa porque dice, ¿quién despide a su mujer? No sobre fornicación, o excepto por fornicación y se casa con otra adultera. Si usted despide a su mujer por fornicación, eso significa que encontró a su mujer, como viene en el dibujo, siéndole infiel. O viceversa, si la mujer encontró que su esposo le fue infiel y usted se divorcia, usted puede volver a casarse de nuevo. ¿Sí? Porque así era el apoluzai o el apolusi, como viene aquí en este texto concreto, usted puede volver a casarse de nuevo si hay adulterio. Si no hay adulterio, si no hay fornicación,
no es permitido volver a casarse de nuevo. Le dicen sus discípulos, si este es el motivo del hombre con la mujer, no conviene casarse. Si esta es la misión que yo tengo de casarme y para toda la vida, así, no puedo divorciarme de ella, no conviene casarse. La mentalidad del hombre, vemos aquí, la mentalidad del hombre machista. Yo me caso, pero si ya no me gusta o algo no me parece, pues ya yo quería divorciarme. Entonces Jesús viene a explicar en el versículo 11, mas se les dijo, no todos llegan a esta palabra, a esta profundidad que les voy a contar, sino a quienes se les da. No todos llegan a entender este concepto, en otras palabras. Y en el versículo 12 dice, pues algunos son eunucos, recordemos lo de eunuco. Los eunucos eran personajes en un reino a quienes los castraban, porque ellos eran, muchos se encargaban de cuidar a las princesas de los templos. Entonces era necesario que fueran eunucos para que no fueran a violar a las mujeres, porque incluso algunos de ellos las bañaban. Entonces los hacían eunucos, los castraban. Y dice, Jesús viene a explicar otro tipo de eunucos, tomando el término eunuco ya claramente, si usted me entendió, dice, algunos son eunucos procedentes del vientre de la madre, engendraron así. Es decir, hay gente que nació eunuco con problemas de engendrar hijos, no engendra hijos de nacimiento, es cierto. Dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, son los que yo acabo de contarles, que los castran a la fuerza y no pueden tener hijos. Y luego dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Hay personas como el mismo Pablo, el mismo Cristo, que ellos se hicieron eunucos por el reino de Dios. Es decir, por voluntad propia, ellos dicen, yo no voy a tener hijos, yo no me voy a casar, yo no voy a tener mujer, sino que me voy a dedicar solamente al reino de los cielos. Vea que hay tres tipos de eunucos que menciona Jesucristo. Y luego dice Jesús, el que puede llegar, que llegue. Es decir, el que quiere entender esto, que lo entienda. El que quiere aceptarlo, que lo acepte. Es lo que quiere decir esta expresión, el que puede llegar, que llegue. ¿Verdad? Entonces, hermanos, de esta manera yo creo que queda claro este pasaje bíblico sobre el divorcio y sobre el matrimonio. Que el Señor nos los bendiga y nos vemos en un próximo programa.